En una época en la que la muerte era una presencia constante, las familias victorianas aprendieron a convivir con ella de una manera que hoy podría parecer extraña, incluso perturbadora. Sin embargo, detrás de esas imágenes que hoy nos resultan inquietantes, había un gesto de amor, una forma de eternizar lo efímero, de retener por siempre a quien ya no estaba. Así nació la costumbre de las fotografías post-mortem, retratos tomados después de la muerte, como último intento de conservar viva la memoria de un ser querido. Durante el siglo XIX, la fotografía era un invento relativamente nuevo. No todos podían permitirse el lujo de hacerse retratar en vida. En muchas familias humildes, la única fotografía que existía de un hijo, un esposo o una madre era precisamente aquella que se tomaba tras su muerte. Aquella imagen no era vista como algo macabro, sino como un tesoro. Se enmarcaba, se guardaba junto al retrato de los vivos y se miraba con el mismo cariño. Porque, en un mundo donde la vida podía apagarse en cuestión de días, cada imagen era un milagro. La era victoriana, bajo el reinado de la reina Victoria del Reino Unido, 1837-1901, fue un tiempo de contrastes. Por un lado, la revolución industrial transformaba la sociedad, por otro, la enfermedad, la pobreza y la mortalidad infantil estaban a la orden del día. El duelo era un lenguaje común. Las casas se llenaban de cintas negras, los relojes se detenían, las cortinas se cerraban, y los retratos fotográficos se convertían en una extensión de luto. Las fotografías post-mortem surgieron como una extensión de las antiguas pinturas de difuntos, una práctica aún más antigua donde los artistas retrataban a los fallecidos en posición de descanso, con flores o rodeados de sus seres queridos. La llegada de la cámara permitió democratizar ese ritual, ya no se necesitaba un pintor, solo un fotógrafo dispuesto a capturar la quietud. En esas imágenes, los niños parecían dormidos, las mujeres sostenían flores blancas entre las manos, y los hombres eran retratados con sus mejores trajes. En ocasiones, los ojos eran retocados a mano para dar la ilusión de vida, y las mejillas se coloreaban ligeramente. Era un intento de negar la ausencia, de mantener por un instante la ilusión de que la persona aún estaba ahí. Resulta conmovedor pensar que muchas madres se tomaban fotografías abrazando a sus hijos ya fallecidos. Aquella imagen, en su tristeza, les permitía seguir sintiendo su calor, aunque fuera a través del papel. Eran retratos del amor más profundo, de ese que sobrevive incluso cuando la vida se apaga. En un tiempo sin cámaras digitales ni teléfonos, esa imagen era todo lo que quedaba. A medida que la fotografía se hizo más accesible y común, esta práctica se difundió por toda Europa y América. Los fotógrafos especializados en retratos mortuorios eran respetados por su tacto y discreción. Llegaban a las casas con el mismo silencio con el que se recibe a un sacerdote. Colocaban al difunto, preparaban la luz natural, arreglaban la escena y tomaban la foto. En ocasiones, incluían objetos personales o símbolos religiosos, una cruz, un rosario, una Biblia abierta, o un ramo de flores secas que representaba la fragilidad de la existencia. El duelo victoriano no era algo que se ocultara, era una ceremonia pública y estructurada. La reina Victoria misma, tras la muerte de su esposo el príncipe Alberto, vistió de negro durante 40 años, convirtiéndose en símbolo de luto perpetuo. Esa devoción al recuerdo se reflejaba en todos los niveles sociales, en las joyas hechas con cabello de los difuntos, en los relicarios con mini retratos, en los rituales que mezclaban religión y sentimentalismo. Hoy, muchas de esas imágenes sobreviven en colecciones y museos. Algunas son estremecedoras, pero también profundamente poéticas. Vemos a niños con flores, familias que posan en silencio, madres con la mirada perdida. Detrás de cada una de esas fotografías hay una historia que nunca fue contada, el nombre de alguien amado, una vida que dejó huella, un adiós que se convirtió en imagen. El avance de la medicina y el cambio de mentalidad en el siglo XX transformaron nuestra relación con la muerte.
Lo que antes era cotidiano empezó a verse como tabú. La muerte fue confinada a los hospitales, y los rituales se hicieron privados. La fotografía post-mortem, que había sido un acto de amor, comenzó a ser considerada morbosa. Se olvidó que, en su origen, fue un intento desesperado de sanar el corazón roto. Pero al mirar estas imágenes con los ojos del presente, podemos redescubrir su verdadero significado. Eran mensajes silenciosos de amor. Eran la manera que tenían las personas de decir, no te olvidaré. Cada encuadre, cada flor, cada gesto encierra la promesa de que alguien fue amado intensamente. No hay oscuridad en eso, solo ternura. Los historiadores señalan que esta práctica alcanzó su apogeo entre 1840 y 1890. En ese tiempo, la fotografía se volvió una herramienta emocional y espiritual. En algunas regiones, como Escocia o Estados Unidos, se realizaban incluso álbumes familiares donde los retratos de los vivos y los muertos convivían. Nadie veía en ello horror, al contrario, era un recordatorio de que la familia, incluso separada por la muerte, seguía unida. Las técnicas fotográficas también evolucionaron. Con el daguerrotipo, los retratos eran únicos, grabados sobre una placa metálica. Algunos se enviaban por correo a familiares lejanos, acompañados de cartas escritas con manos temblorosas, describiendo los últimos momentos del ser amado. A veces, las cartas decían cosas como, aquí duerme nuestro pequeño, tan bello como un ángel. La sensibilidad victoriana hacia la muerte estaba profundamente marcada por la religión. La vida terrenal se veía como un tránsito, y la muerte como el regreso al hogar celestial. Las fotografías post-mortem, en ese sentido, eran un puente entre ambos mundos. No eran imágenes de horror, sino de esperanza, la promesa de un reencuentro más allá de esta vida. Mirar una fotografía post-mortem es mirar el eco de un tiempo en que la muerte no era el enemigo, sino una transición. En que los muertos aún tenían un lugar en el hogar, en el corazón y en la memoria. Cada retrato era una plegaria silenciosa, que el amor no se desvanezca, que la memoria no se borre. Quizá por eso, al observarlas hoy, sentimos una mezcla de tristeza y fascinación. Es el reconocimiento de algo que hemos perdido como sociedad, la capacidad de aceptar la fragilidad de la vida y de encontrar belleza incluso en el adiós. A veces olvidamos que la fotografía, en su origen, fue eso, una herramienta para vencer al olvido. Congelar un instante, desafiar al tiempo. Las fotografías post-mortem fueron, sin saberlo, los primeros intentos humanos de vencer la muerte. No con ciencia, sino con amor. Hoy, cada una de esas imágenes sigue hablando. Nos cuentan historias sin palabras. Nos enseñan que detrás del miedo a la muerte hay un deseo profundo de permanencia. Que el duelo, cuando se transforma en arte, puede sanar. Que incluso lo más triste puede ser hermoso. Quizá no entendamos del todo esa costumbre victoriana, pero sí podemos comprender su esencia, el amor que no se rinde. Porque en el fondo, todos quisiéramos ser recordados así, con ternura, con un último retrato que diga aquí estuve, y fui amado.